Buenas noches. Vamos a comenzar nuestra transmisión, a darle a este en vivo, y el tema que vamos a tocar es tercera o cuarta parte de animales, de mascotas, de la vida animal. Entonces vamos a hacerla rápidamente, tratar de hacerla rápida, 30 minutos máximo, y si nos pasamos, pues tratar de hacerlo más breve, y si es menos de 30 minutos, pues mucho mejor, porque se trata de hacerlo menos más sencillo y con menos más breve, más bien. Comenzamos entonces, tercera o cuarta parte del tema animales, ¿no? Todo lo que engloba y encierra el animal. Ya decía, las mascotas también, toda vida animal. Entonces, para darle velocidad, este tema es un tema pues muy como que muy importante, pero también no va a ser más importante y ni menos importante que los temas que tocamos aquí, pero es un tema muy le puedo decir, muy cercano al humano, ¿no? Entonces hay veces que hablamos de temas que son materiales, hay veces que son de filosofía, a veces puede ser hasta literatura, puede ser de espiritualidad, puede ser eh, a la vez también psicología. O sea, no quiere decir que yo sea o que tenga alguna preparación en psicología, pero hay cosas que son muy psicológicas, no muy psíquicas, y esos temas que hemos tocado en las transmisiones, son temas, como decía, filosóficos, literarios, espirituales, mentales, materiales, pero es de vida. O sea, también hemos tocado temas acerca de vida, ¿no? Pero este tema es como que muy cercano al ser humano, ¿no? Porque los seres humanos somos seres vivos y los animales son seres vivos también. Entonces, es muy cercano a nosotros los seres humanos. A mí como ser humano es muy cercano. Entonces, vamos a darle a comenzar con este tema. Quería como que darle énfasis, introducción a esta cuarta parte de esta transmisión, pero quería como que subrayar, se puede decir, esto, que es un tema muy cercano al ser humano, a mí, como ser humano, como lo que busco ser más natural, más buscar que haya un poco más de naturalidad en las transmisiones. Este tema es muy natural, o sea, es algo que de una vida estamos hablando, es un tema que se va a hablar de una vida, ¿no? Entonces, los animales, que decía tercera o cuarta parte, no estoy seguro, pero ahí vamos a darle que es una tercera o una cuarta parte. Entonces, vamos a darle ese valor a nuestra transmisión. Vamos a darle esa seriedad, se puede decir. Vamos a darle esa
como decía, también importancia, ¿no? Entonces, lo que nosotros somos seres humanos muy cercanos a los seres vivos y a los animales. Entonces, como vida, decía que hay momentos en que nosotros nos sentimos más que cualquier otra vida, ¿no? Que cualquier otro ser vivo. Sentimos que valemos más, que merecemos más, que somos más inteligentes o etcétera, ¿no? Que científicamente sí podemos ser más inteligentes, una capacidad eh, más amplia, ¿no? Más amplia en sentidos en que podemos reflexionar, podemos recordar también, podemos memorizar o más bien también crear, ¿no? Podemos meditar, etcétera. Entonces, por esa parte sí tenemos una inteligencia más amplia, pero no quiere decir que los animales no sean también inteligentes, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a vivir de una forma en donde no podemos o tratamos de ser superiores a cualquier otro ser vivo? Y principalmente ahorita estoy hablando de los animales. Como seres vivos queremos ser superiores y nos creemos en momentos superiores que merecemos más y que podemos y tener la libertad y control y tener el poderío o tener decidir quién muere o quién no muere entre eso que es los animales, ¿no? O sea, ¿a qué voy? En que cuando vamos a un restaurante, a comer a cualquier lugar, llegamos, nos sentamos, pedimos, comemos, nos vamos y ya, seguimos nuestra vida normal. Pero si tomáramos un poco, ya lo había dicho anteriormente, un poco más de conciencia a todo eso que es a veces abusamos de como decimos, creemos y sentimos que nosotros tenemos el derecho de alimentarnos como queramos, ¿no? Y eso lo vemos muy claramente en nuestro presente, que podemos nosotros alimentarnos de la manera que queramos. Pero ¿qué pasaría si nada más nos dijéramos, lo he dicho también anteriormente, lo he comentado, bueno, nada más voy a comer mi comida favorita que contiene o que es en base a un animal, serían una hamburguesa, unos tacos, un corte, ¿no? Etcétera. Y una pizza, ¿no? Y entonces dices, y eso lleva un producto animal. ¿Y qué pasaría si dijéramos en lugar, como es nuestra comida favorita, dijéramos, bueno, pues a mí por mí lo comería diario y las 3 veces al día, pero ¿qué pasaría si nos pusiéramos una disciplina, si nos pondríamos eh, eh, una disciplina, nos colocáramos una disciplina delante de nosotros y dijéramos, bueno, vamos solamente un mes a comer nuestro platillo favorito que dije, que incluye un producto animal, ¿no? Una vez al mes, no va a ser diario, no va a ser cada semana, sino una vez al mes. Y ya, y lo vas haciendo y lo cumples. Y después de un mes, bueno, ya no va a ser un mes, va a ser un año. Y lo cumples. Y después dices, bueno, ya no un año, 10 años y lo cumples, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si lográramos eso? Si pusiéramos eso, si eso fuera una meta, un objetivo, yo pienso que nuestra mentalidad cambiaría. Como seres humanos, nuestra mentalidad cambiaría. Y mucha gente
que es muy espiritual, sabrá y entenderá a lo que me refiero, ¿no? Dirá, pues sí, obviamente sí, ¿no? Porque nuestra mente, muchos que son muy, bueno, monjes, bueno, algunas religiones, algunos, ¿cómo se les dice? Bueno, ahorita está de moda lo gurú, no todo el mundo dice, bueno, pero pensante se puede decir, encuentro otra palabra, a la vez hasta santos, ¿no? Este, o sea, hay veces que conocemos a una persona, lo vemos, conocemos lo que hace, sus acciones, cómo se comporta, y todo decimos, bueno, este tal, no sé, es un santo, ¿no? Y así, entonces, lo decimos como que muy fácil, o lo decimos en broma, o lo decimos como que a la ligera, ¿no? Lo tomamos a la ligera, pero en realidad puede ser que sí sea una persona muy santa, ¿no? Entonces, esas personas entenderán que si llegan a ver el video, a reproducir el video, y entenderán y dirán, no, pues sí, sí, nuestra mentalidad cambia, ¿no? O sea, bueno, yo no quiere decir que yo, también sea eso, pero a lo que yo voy es de que si nos formamos una disciplina con ese objetivo, con ese de lograrlo, y como dije, lo vamos superando y vamos mejorando esa disciplina, que yo creo que nuestra mentalidad cambiaría. Entonces, eso es lo que yo, como dije, en mis transmisiones se van desarrollando el tema. No es algo, como lo vuelvo a repetir, ensayado, no es algo que esté premeditado, no es algo que esté en un argumento, en un formato, no, nada, nada. Que lo haya escrito tampoco. Pero se va desarrollando el tema y ahorita encuentro algo que, o sea, esta es como voy explorando dentro de ese tema las cosas que uno puede expresar, comunicar, como dije, compartir. Y va uno en la manera en que voy desarrollando el tema, voy encontrando cosas que a la vez no conozco, son desconocidas en mí, ahorita en este momento son desconocidas, pero después es como las voy a conocer, ¿no? Entonces, ahorita encuentro esa parte desconocida en que nuestra mente puede cambiar. ¿Por qué? Porque ahorita es lo que lo estoy hablando, lo acabo de hablar, es la primera vez que hablo eso, que digo eso, porque desarrollando mi tema es como lo encuentro, ¿no? En decir que si nos forjamos una disciplina, si nos formamos una disciplina y la vamos mejorando en base a esto que acabo de decir, de nuestro platillo favorito, ya lo había hablado antes en mis redes sociales, mis perfiles, de la comida favorita, y se va desarrollando, y ya había dicho que un mes, un año, 10 años, y vamos mejorando y así. De nuestro platillo favorito, y llego a ver que si vamos mejorando esa disciplina, podría yo cambiar y mejorar mi mentalidad. ¿Por qué? Entonces ahí viene el por qué que no lo conozco, ¿no? Que ahorita lo estoy conociendo. Porque en base a esos, como dije, a ese abuso que estamos causando, primeramente bueno, primeramente sí es a ese producto animal. Y en segunda, a nuestro cuerpo, ¿no? Y ya en tercera, a nuestra mente. Vámonos a ponerlo así, en una parte más humana, ¿no? Más social. Y en cuarta sería el espíritu, ¿no? Vamos a ponerlo así, más realista, ¿no? No tanto a
que al que se está causando es uno el daño o que primero el espíritu, no. Entonces vámonos como físicamente el daño que se causa primeramente. Entonces al tú consumir eso, ya estás consumiendo un producto animal. Segundo, entra por tu cuerpo. Y tercero, empiezas a desarrollar un pensamiento. Y cuarto, empiezas a dañar. Sí, podemos ver, como dije, en orden de esa forma, ¿no? Pero entonces, ya estamos terminando esta transmisión. Casi. Esta es la tercera, cuarta. Vamos a seguir con este tema. Otra parte, siguiente parte, que sería quinta o cuarta o quinta parte. Pero lo importante de esto es que sigamos reflexionando, meditando, analizando y teniendo conciencia de eso, de nuestros actos, de nuestro comportamiento, de lo que hacemos, de cómo podemos cambiar, decía cómo podemos mejorar, cómo podemos ayudar a nuestro prójimo, cómo podemos ayudar a nuestro vecino, a nuestro hermano, etcétera, siendo más natural y teniendo un poco de naturaleza, ¿no? Todavía aún reconociendo nuestra naturaleza, ¿no? Y cuidándola y protegiéndola y etcétera. Pero entonces eh, eh, estamos entrando al final de esta transmisión en esto, ¿no? ¿Por qué creo yo que cambiaría nuestra mente? ¿Y por qué no lo hago? ¿Y por qué debo de comenzar a hacerlo? ¿Y por qué debemos de ser un poco más equilibrados, ¿no? Entonces ahí está el por qué. Porque no tenemos que irnos a una negatividad, ¿no? O sea, los inventos del hombre, los inventos del hombre son a la vez algo que como hombres, como seres humanos, tenemos que experimentar, tenemos que conocer, tenemos que vivir también. Somos parte de una humanidad, somos seres humanos. Y si no eres hombre, si no eres un ser humano, entonces ¿qué eres? Bueno, entonces ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que yo soy? Y entonces, ¿cuáles son esos inventos? La comida, ¿no? Primeramente, pues que se inventó el fuego y cosas así se fueron haciendo, cocinando, en todo, pero era por sobrevivencia, ¿no? Después vienen los sazonamientos, el sazonar las comidas. Ya era a partir primeramente del fuego y el animal, era una sobrevivencia, tenía uno que comer. O sea, vámonos a la historia de la humanidad. Tenía uno que comer para sobrevivir. Y esos animales que se cazaban y se comían era para sobrevivir y para estar fuertes, ¿no? Para poder vivir, más bien, o sea, sobrevivir y vivir. Pero cuando a partir llegan los sazonamientos, el sazón, empezar a sazonar, empezar a ingredientar, empezar a incluir ingredientes, especies a los alimentos, a las carnes, a los animales. Entonces de ahí comienza esa parte del sabor y esa parte del placer al comer. Porque primeramente el placer no era en el paladar, ¿no? Sino era un placer en el cuerpo.
O sea, el cuerpo al recibir ese nutrimento, esas grasas, se sentía bien, ¿no? Se sentía fuerte, se sentía capaz. Pero al descubrir las especies, los sazones, empieza el placer en el paladar, ¿no? Entonces cuando comienza esa parte es cuando comienza el cambio de mentalidad y de pensamiento. En cómo esos sabores, el sazonar la comida influye mucho en nuestro pensar. Porque si te das cuenta, nuestra boca la tenemos aquí y el olfato, hueles, saboreas y inmediatamente pasa por tu cerebro, ¿no? Entonces, aquí están las dos vías de entrada. Estas van hacia acá, también, el sabor, el olfato al cerebro. Y esta todavía baja hasta el estómago. Y después del estómago es cuando también creo del estómago sube al cerebro, se puede ver, lo puedo ver de esa forma, ¿no? Pero entonces ya después se olía y se saboreaba, ¿no? Ya no solamente se comía. Ahora cuando olemos algo y primeramente lo olemos, vamos caminando, decía, ya he tocado ese tema también, y hueles algo, dices, oh, están cocinando esto, oh, huele a esto, ¿no? Y tú sin que veas el producto o lo que están cocinando, en tu mente ya empieza a buscar esa parte, no, pues es esto, tu cerebro empieza a trabajar, es una hamburguesa, y si no es, empiezas a imaginar, ha de ser esto, ha de ser el otro, ¿no? Lleva esto y etcétera, tipo Ratatouille, lo había comentado. Después lo hueles, se te antoja y no, pues me voy a ir a comprar algo, ¿no? O pasas por un lugar que están vendiendo comida, no, pues me voy a comprar, entonces primero lo hueles, después lo comes y empiezas a saborear, dices, qué rico, ¿no? Y al último que lo masticas y todo y baja tu estómago y de tu estómago también empieza a se puede decir, ¿no? Entonces también cuando te enamoras que empiezas a sentir mariposas en el estómago, ¿no? Como que empiezas a sentir, dices, ¿qué onda, no? Ves a alguien que te gusta y dices, órale, ¿qué estoy sintiendo? Y así, ¿no? Pero entonces esa parte, desde que empieza a sazonar el ser humano en la historia de la humanidad, empieza a sazonar las comidas, comienza otra era, se puede decir. Ahora, entonces, ¿por qué digo, vamos a terminar ya? Para que quede como que un poco más concreta, un poco más entendido, explicado, expresado esta transmisión acerca del animal. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra mente y nuestro pensamiento. Hay que poner atención en esa parte en donde si hacemos más caso, que si le hacemos menos que diga caso a nuestro placer de olfato y a nuestro placer de gusto, de sabor, de olor, empezamos se puede decir, a sacrificar y a tener una disciplina en eso, nuestra mente va a empezar a trabajar de distinta forma, como digo, ¿no? Nuestro cerebro empezará a trabajar de distinta forma. Entonces, como dije, es algo que estoy ahorita comenzando en esta transmisión, que estoy por primera vez comentando, expresando, comunicando, explicando o explicándome o descubriendo. Y entonces ahí es donde yo encuentro que debo yo de empezar a trabajar y a pensar y cambiar mi pensamiento y cambiar mi mentalidad. Hacerle menos caso a mi olfato
y a mi gusto y a mi sabor. Se puede decir, y como dije, sacrificar y disciplinar también mi olfato y mi paladar. O sea, mi sabor. ¿Por qué digo esto? Porque ya hay a la vez una adicción. Adicto al azúcar, adicto a la sal, ya lo había, como digo, ya había hablado acerca de esto, pero ahorita no es en base a la comida, sino es en base al animal. Pero esto que es en base al animal viene todo lo que es en base en un animal, ¿no? La comida que se basa en un producto animal. Entonces, si eso es, como dije, empezar a, no, a distinguir lo que es una necesidad, lo que es un gusto y lo que es una adicción, vamos a ponerlo ahorita en tres partes, ¿no? Tres fases, tres partes. Que es necesidad, el otro es gusto y el otro es adicción. O sea, como dije, está la necesidad, el necesitar comer para sobrevivir. El después está el gusto, ¿no? El descubrimiento de sazonar y de ponerle más ingredientes a la comida, ¿no? Para que tener algún placer al comer. Y después ya de todo eso, la tercera parte es la adicción. Como dije, la adicción, adicto al azúcar, adicto a la sal, adicto a etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si empezamos a distinguir esa parte que es en base, o sea, distinguir esa parte de nuestra alimentación que es en base a un producto animal, podemos nosotros empezar a darnos cuenta que podemos cambiar muchos aspectos de nuestra vida como seres humanos. Entonces ya estoy terminando este tema, tercera, cuarta parte creo, para comenzar después cuarta y quinta parte, otra transmisión de los animales, del animal, del ser vivo, de cualquier animal, ¿no? Entonces, hay que empezar a distinguir en base a nuestra alimentación todo lo que incluye un producto animal, empezar a distinguir esas tres fases, esas tres partes y esas tres fases de la alimentación en base a un producto animal, que es necesidad, gusto y adicción. Entonces hay que distinguir si ya que nuestra alimentación ya es una adicción o es simplemente una adicción, gusto o una necesidad. Entonces ahí viene el va y viene, el sube y baja, ¿no? De todo se puede decir. Decía el bien y el mal, las dos caras de la moneda, el boomerang se puede decir, la retórica o el ciclo no encuentro esa palabra, pero es, sí, la retórica, el ciclo, ¿no? La alimentación a la vez también. Pero es, si estamos en una adicción, en una gusto o necesidad, si ya empezamos con necesidad, gusto y adicción, y si estamos hasta acá ya en una adicción, tenemos que comenzar a tener gusto
dejar esa adicción y solamente el gusto cuál es, una vez al mes, y después de una vez al mes, una vez al año, y después de una vez al año, cada 10 años, y después de eso ya vamos a tener solamente y regresar a una necesidad nada más. Termino el tema. A una necesidad nada más. Tenemos que regresar con una... ¿Cómo vamos a regresar? En base a una disciplina, ¿no? Ya lo dije. Una semana, ponle tú, un mes, un año, 10 años, y regresamos a esa necesidad solamente. Que solamente tendremos que alimentarnos por necesidad, o sea, tener la conciencia de que solamente necesitamos alimentarnos para sobrevivir. No necesitamos alimentarnos a la vez ni por gusto y ni por ni pasar a esa adicción, ¿no? A una obsesión. Entonces, tenemos que regresar a esa parte en donde necesitamos comer, pero nada más. Lo que tenemos que alimentar es nuestra necesidad. No tenemos que alimentar ni nuestro gusto ni nuestra adicción. Entonces hay que empezar a tener esa disciplina para poder cambiar y para poder ser mejores. Yo creo, no estoy diciendo que todo lo que diga sea real o bueno, sea verdad, ¿no? Pero sí puede ser un punto de vista, una opinión y algún sí, un punto de vista y una opinión, ¿no? Y una ¿cómo se dice? Una propuesta, ¿no? En que podemos nosotros empezar así, como dije, como una semana, un mes, un año, y así poder al último tener conciencia de nuestra alimentación, que no solamente es placer y no solamente es este gusto, y que también solamente debe de ser una necesidad, ¿no? Y yo pienso que cambiaremos mucho, pienso que nuestra mentalidad y nuestro pensamiento mejorará, pero entonces, ¿cómo yo voy a poder hacerlo? Pues comenzando, ¿no? Entonces, termino mi transmisión ¿cómo? Comenzando desde cero. Entonces, voy a comenzar desde cero. Bueno, a ir bajando para comenzar y llegar al cero, ¿no? Para volver a comenzar, para volver a sentir, volverlo a intentar y comenzar desde cero. Esto fue el tema animal y espero que sea una aportación, una expresión, una comunicación, punto de vista, una opinión acerca de los animales, de los seres vivos, de los seres del ser vivo animal, y pues empezar, volver a sentir, volver a empezar, volver a intentar para volver a comenzar desde cero. Hasta la próxima. Muchas gracias, nos vemos. Gracias por su paciencia, su comprensión. Hasta luego.